Bueno, buenos días a todas, todos. Y muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos y agradecidas con la Facultad de Arquitectura y bueno, con las autoridades, con la Coordinación de Servicio Social. Nos ha parecido, estuvimos aquí la semana pasada, nos pareció muy novedosa. No solo muy novedosa, sino que hay una intención por recuperar justamente esta visión social del servicio social y nos parece a nosotros fundamental, más porque estamos en universidades públicas y todas las universidades pues tenemos una función, un sentido para la sociedad. Para nosotros ha sido importante la recuperación de estos temas. Esta tan solo es una primera exposición que hacemos sobre la arquitectura de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y nos parecía hace un par de años que empezamos a investigar sobre estos temas, que hay un horizonte muy consolidado de la modernidad occidental, ¿no? Que es lo que aprendemos en las escuelas de arquitectura, lo que enseñamos en las escuelas de arquitectura, y nos parecía que de repente aparecen como verdades ya muy armadas, muy hechas, y que cuando nosotros volteamos un poco a la historia del mundo, no solo a la historia del occidente, pues nos damos cuenta que hay otra serie de expresiones igual de valiosas, con un desarrollo también quizá igual de importante y que tuvo pues alcances de exportación importantísimos no solo para la Europa del Este, también para la Europa occidental y también para América Latina. Entonces nos preguntábamos justamente para qué hacer historia, ¿no? Historia de la arquitectura y sobre todo para qué plantearnos una posibilidad de recuperación de otros horizontes de esa modernidad que parece ya muy consolidada, hegemónica, y que pues de repente puede vetar incluso la posibilidad de conocimiento hacia otra serie de expresiones que nos parecen a nosotros fundamentales. Entonces decidimos hacer investigación no solo sobre la arquitectura habitacional de la Unión Soviética. Este concurso que se presenta en 1926 es uno de los primeros a nivel mundial que se presentan como concursos públicos que interpelan a toda la sociedad en revistas, además de un carácter de discusión abierta entre las y los productores del hábitat, en donde se está pensando justamente cuál es el futuro de la sociedad y cómo es que este futuro de la sociedad podía ponerse en práctica a través de nuevas formas. Y este concepto de nuevas formas, pues lo encontramos nosotros en Le Corbusier, en la vanguardia americana, en la Bauhaus y en todas las expresiones de la arquitectura occidental. ¿Qué es eso de nuevo que tendría que tener ese proyecto moderno? Sobre todo pensando en que esta idea que Tafuri construye mucho en la década de los 70 a partir de una revisión historiográfica de otros horizontes también, esta idea del proyecto histórico. ¿Cuál es el proyecto histórico que atraviesa la serie de producciones, no solo en lo concreto de la arquitectura, sino también de la teoría de la arquitectura durante el siglo XX? Y justo esa idea de la discusión de los proyectos históricos, porque ya no se trata solo de un proyecto histórico, ¿no? Y esto, digamos, viene también con relación también a esta crisis que hubo del gran relato en la década de los 60, 70. Esos proyectos históricos pues tienen también expresiones diversas sobre formas de construir la sociedad, visiones diferentes de sociedades distintas además, y un compromiso que en este caso en particular se tiene sobre cómo construir las bases concretas de la revolución socialista. Nos parece entonces que era fundamental la recuperación, como Walter Benjamin dice, de la historia contrapelo. ¿Qué es aquello? ¿Qué le podemos preguntar? ¿Cuáles son esas preguntas que le podemos hacer a la historia para cepillarla de vez? ¿Qué es aquello que no nos ha dicho la historia? ¿Y qué cosas nos puede decir un poco para plantearnos un devenir futuro? ¿Qué cosas podríamos preguntarnos nosotros con esta idea de proyectos históricos que se construyen donde la arquitectura y las expresiones urbanas, la arquitectura del paisaje y demás expresiones de cultura material
son un reflejo de algo que se está pensando justamente en las épocas y de la serie de problemáticas que aparecen como una constante. Y lo que habría que preguntarnos es si son tan distintas hoy. ¿Qué cosas son diferentes o qué preguntas nos hacemos hoy sobre las condiciones de habitabilidad que han sido distintas para el siglo XX? Y parece que hay una deuda histórica de la arquitectura moderna, posmoderna, postmoderna y demás, que es cómo hemos resuelto y a partir de que estemos resolviendo las condiciones de habitabilidad de todas las arquitecturas. Y a propósito de servicios sociales, eso se pone en crisis hoy, porque más del 60%, por lo menos de la vivienda en México y en América Latina, se produce sin manos de arquitectos ni de arquitectas y sin ningún tipo de asesoría. Entonces hay preguntas que resultan fundamentales hoy y que echar un vistazo a la historia, ¿no? Volver otra vez a ese origen fundamental de las problemáticas de la modernidad, pues a lo mejor hay alguna luz por ahí, no en el carácter instrumental de esos proyectos pueden ser repetibles hoy, porque difícilmente las condiciones concretas de nuestras sociedades son radicalmente distintas, pero lo que sí nos puede dar son herramientas metodológicas de construcción de arquitectos y arquitectas que en su momento se plantearon esas preguntas. ¿Cómo hacer la vida nueva? ¿Cómo construir las condiciones de habitabilidad? ¿Cómo generar la mejor condición de una sociedad además que estaba saliendo de una guerra, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial atravesando por ahí, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial atravesando por ahí el horizonte de la modernidad y que también va a poner, por supuesto, sobre la mesa otra serie de consideraciones que después se van a retomar para plantearse otra vez la condición de la habitabilidad. Entonces, esas preguntas nosotros nos hacíamos sobre cómo es que hemos mirado la historia hasta hoy, qué cosas nos dice o qué nos ha dejado de decir, y por eso decidimos justo hacer esta recuperación que nos servía y nos sirve para nuestros estudiantes y también para nuestra propia práctica profesional de pensar el mundo. ¿Qué herramientas necesitamos nosotras para pensar el mundo? Y a partir de eso decidimos hacer una serie de exposiciones. Esta es la primera, estamos por sacar la segunda, que es una exposición como anuncio, ojalá que después la quieran regalar a una. Es una exposición de arquitecturas que se produjeron en 1929, cuando ya se consolida el instituto, un instituto que se llama el STOICOM, que el STOICOM ya es el Instituto de Racionalización de Arquitectura, donde hay una visión absoluta no solo de la cuestión de la vivienda, sino también de producción de nuevos sistemas constructivos, de cómo se pensaban las áreas específicas de la vivienda, ¿no? Por ejemplo, la cocina, el mobiliario. Hay una visión profundamente integradora del sentido y el carácter que tiene la arquitectura, porque ante todo la arquitectura pues, es una práctica social. Entonces, bueno, tenemos esa exposición, además de que estamos revisando una serie de propuestas que se hicieron sobre equipamientos públicos que nunca más se volvieron a hacer. Hay, por ejemplo, clubes, estos clubes que en su momento acusaron de burgueses, pues son clubes que se recuperan y hay toda una tipología de clubes obreros. Cómo generar estas grandes casas de cultura para que adosadas a fábricas pudieran completar un poco esta visión de no solo el trabajo, sino también el derecho a los. Entonces hay muchas preguntas que nosotros tenemos a propósito de estas exposiciones y muchas cosas a propósito de otras visiones de construir. Entonces, pues queremos agradecer mucho el espacio. Nuestro espacio pequeñito de trabajo pertenece a la Ramos Capotzalco. Somos un espacio que se llama Brigada Académica Interdisciplinaria y un colectivo de docencia que se llama Teorías y Praxis Proyectuales. Hacemos también pues, proyectos de arquitectura de vinculación comunitaria y bueno, en las cuestiones de teoría e historia estamos trabajando estos temas. Y pues bueno, lo que van a ver acá pues es un poco la exposición que pueden ver con más profundidad en el estudio de la facultad, pero donde queremos explicar algunos de los detalles de esto. Y bueno, pues los compañeros Claudio Morales, que es ayudante de investigación, parte del grupo de trabajo, y Carla Solano, que en su momento fue estudiante, hoy es egresada y sigue participando en los proyectos de la brigada, pues harán la exposición de la experiencia. Muchísimas gracias por invitarnos.
ya nos hizo favor de ser la maestra Selene. Y precisamente nosotros en este ejercicio de recuperación y de revalorización de lo que se realizó hace 100 años como otra modernidad es lo que es nuestro trabajo en este momento, ¿no? Entonces le llamamos la otra modernidad y pues bueno, esta otra modernidad nos ayuda a, pretendemos que nos ayude a entender un poco los procesos que condicionaron aquel entonces y cómo los podemos retomar para nuestra actualidad y para tanto la construcción de ciudades y de edificios como de la formación de arquitectas y arquitectos en la actualidad. En este sentido, es que hacemos esta recuperación que incluso le podemos dar una dimensión patrimonial a estas otras visiones, a esta otra modernidad. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, retomamos una serie de documentos de origen en ruso, que son documentos súper viejos, ¿no? Que tienen que ver con la arquitectura soviética, y la lectura de estos textos en el contexto con su propia temporalidad y en contexto con lo que vivimos actualmente, con nuestra contemporaneidad, ¿no? Entonces hacemos esta retrospectiva de los conocimientos y de los saberes y qué nos pueden aportar, ¿no? ¿Qué nos pueden aportar? Cómo se trabajaba en aquel entonces, es decir, es una revisión teórico-metodológica y hasta epistemológica de la forma en que se construye o se construía o se pretendía construir una modernidad distinta. En ese sentido, pues encontramos entonces lecturas novedosas de la época, sobre la época y sobre nuestra propia época, ¿no? Nos ayuda a recontextualizar un montón de cosas. Es así que nuestro trabajo es más o menos análogo al que hizo un señor que se llamó Selim-Khan Magomedov en los años 70. El señor es neoconstructivista y lo que se propuso él fue replantear y reubicar en la discusión sobre el trabajo constructivista de principios del siglo XX en Rusia. ¿Por qué? Porque a través de un discurso hegemónico del estalinismo se le calificó a toda la producción constructivista como un error. Y entonces esto pues da lugar a otro tipo de expresiones que se alejaron precisamente de las búsquedas constructivistas. Entonces, Magomedov hace él es historiador del arte, y rescata esta vanguardia a través de un levantamiento histórico que llama realmente científico de la arquitectura soviética. Esta búsqueda pues trata de llenar un vacío historiográfico de cosas que pues no se tomaban en cuenta en el aprendizaje de la historia de la arquitectura de Rusia y que bueno, mucho menos en el mundo occidental, ¿no? Y aún hoy en día tenemos este borramiento o este vacío de lo que se realizó en otros lugares a través muchas veces de nuestras propias escuelas de diseño. Esta posibilidad, pues bueno, no solamente la aborda él, sino también hay otros teóricos como Abramova, Sadova, Alexander Laventrev y Sidorina, que en conjunto comiencen a realizar una nueva narrativa de la historia de la arquitectura soviética. Así es donde nosotros entramos, ¿no? Ahí nos conectamos nosotros. Recuperamos estas discusiones iniciales de la década de los 20, ¿no? ¿Qué les preocupaba? ¿Cuáles eran los principales objetivos de la arquitectura de la época? Que están muchas veces centrados en textos, como comentaba Selene, en entrevistas, que eran pues, públicas, eran abiertas, y que planteaban una serie de discusiones sobre lo que se estaba haciendo y lo que se necesitaba hacer, sobre todo a raíz de un Estado naciente, ¿no? Y de un Estado que estaba enfrentando pues, un montón de problemáticas y que estaba en crisis, sobre todo al principio de la década de los años 20. En consecuencia, y a la hora de hacer esta recuperación de estas discusiones iniciales, pues hay que traducirlas. Hay que traducirlas para que las podamos difundir, para que las podamos dar a conocer y que justamente empecemos a llenar estos vacíos historiográficos de nuestro lado del mundo, ¿no? De nuestro lado del charco, digamos. Entonces, esta traducción pues, deviene obviamente en investigación, no sirve nada más de traducir y difundir, sino que hay que analizarlo y hay que ponerlo en un contexto, como he mencionado, y entonces pues esto deviene en investigación. Estas investigaciones pues empiezan a materializarse en
estos cuadernillos, en esta sección que está acá afuera, y son esquemas, estas investigaciones son sobre los esquemas de vivienda y de equipamiento que se proponían en aquel entonces y en esas circunstancias. ¿Para qué hacemos esto, no? O sea, sobre todo, ¿para qué recuperar estos conocimientos que están cumpliendo 100 años? ¿No? Pareciera que precisamente ante la vorágine del tiempo y ante la vorágine de todo lo que tenemos como conocimiento ya acumulado y adquirido, pues de repente parecería necedad, ¿no? Y sí es una necesidad investigativa, pero que nos ayuda a construir una nueva lectura de la modernidad, de nuestra modernidad y de la modernidad de aquel lado, ¿no? Y esta forma una discusión, forma una dialógica con las formas de solución predominantes. ¿Por qué fue así? ¿No? ¿Por qué no voltear a ver estas otras posibilidades y de alguna manera lo que pudo ser, ¿no? En ese sentido, pues reflexionamos sobre el quehacer arquitectónico de los procesos de enseñanza, aprendizaje en las universidades, que es nuestro campo, al final de cuentas, mucho que es uno de nuestros campos, y sobre todo en la práctica profesional, ¿no? Al final también hay que hacer esta conexión de esta dicotomía que existe muchas veces entre lo teórico y lo práctico, entre lo que aprendemos en la universidad, en las escuelas, y lo que está pasando hacia afuera en la realidad, ¿no? Que es mucho del reclamo que ocurre entre el alumnado en nuestras universidades y que lo vemos también en todo momento, donde pues es que el alumno aprendió algo, los alumnos aprendemos algo, y pues a la hora de salir parece muchas veces que lo que aprendimos no sirvió de mucho. Entonces, todo este proceso nos ayuda, como comentaba al principio, a revalorizar ante el borramiento de la memoria histórica. Sabemos que nuestra modernidad y nuestra postmodernidad pues, tiende a descontextualizar, a ignorar, a describir historias, a relativizar todo y al final a descartar lo que se sabe, incluso lo que no se sabe. En ese sentido del descarte, nosotros evitamos ese descarte, lo rescatamos y entonces planteamos cuestiones de la vivienda social de la otra modernidad al margen de las lógicas del capitalismo. Esto es, de cierta manera, una provocación. ¿Por qué? Porque pues, vivimos en el sistema capitalista y sin embargo nos negamos a quedarnos con lo que nos ofrece, con lo que nos impone. Siempre hay que buscar qué más hay, que hay allá adelante. Y en este contexto es que nace la investigación sobre el concurso entre camaradas de 1926, que ya nos explicará más adelante. Buenas tardes, gracias por este espacio en la facultad y bueno, a continuación les voy a hablar un poco más sobre el concurso entre camaradas. Y desde este marco en el que se dice la necesidad de recuperar la experiencia de la experiencia arquitectónica y bueno, esto que se llevó a cabo por las vanguardias soviéticas y sus expresiones a dotar de vivienda pues, al pueblo obrero soviético. Y para entrar en materia, pues hay que hablar un poco de este contexto, ¿no? Que ante el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917 se trajo consigo pues grandes posibilidades de construir un nuevo mundo y bueno, de resolver todas estas necesidades de distinto orden y bueno, como son el pan, la vivienda, el trabajo, la educación, el empleo bien remunerado y entre otras cosas. En especial, el Estado soviético bolchevique tuvo que afrontar un agudo problema de vivienda, reconocido en principio como procedente de la época zarista, como tal la precariedad en la que las profundas transformaciones para construir un nuevo mundo se habían agudizado por la guerra civil y se distrajo pues buena parte de todos los recursos. Así los temas de discusión fueron, entre otros, la situación de la colectivización, de la vida de los habitantes en la Unión Soviética. Esta preocupación permearía muchos de los medios por los que se transitaron los proyectos y las realizaciones del espacio vital. Una de sus extremas líneas constituyó la gran reflexión sobre la casa comuna. Y bueno, como resultado de esto, se busca otra forma de otra modernidad, ¿no? Y es donde pues, podemos ver el concurso entre camaradas. Este concurso amistoso
fue convocado por la OSA, la Unión de Arquitectos Contemporáneos, y bueno, estos resultados fueron publicados en la Revista de Arquitectura Moderna en 1927. Y bueno, esta convocatoria también pretendió pues, abrir públicamente para una brecha para presentar proyectos y propuestas de vivienda colectiva y social que en general pues básicamente se relacionaban a la casa común. Y este concurso contempla 8 proyectos, de los cuales pues, la mayoría tiene como un fin común, que más adelante hablaremos de ello. Algunas de las causas que permeaban el campo de la vivienda apuntaban a la producción masiva y disminución de costos, la racionalización constructiva, así como la estandarización y la ordenación de sistemas componentes de la vivienda. También a la formulación de hipótesis sobre los procesos de colectivización de la vivienda, tales como la vivienda de transición, el nuevo de la casa comuna, las unidades de alquiler, como cuartos que proporcionaban por un periodo corto, y la identificación de los núcleos centrales de la vivienda con su categorización como células de vivienda. Y de tal forma estarían generando propuestas para la configuración del tipo de espacio habitable acorde con la perspectiva de una nueva forma de vida y un nuevo mundo al que apuntaba la construcción del socialismo. La transformación de la vida cotidiana mediante la arquitectura central, dado que la arquitectura es reflejo de las relaciones de producción y las reproduce en sus formas de ciudad, y es así como este concurso es clave, pues constituye una propuesta civilizatoria de muchos que existieron, que tensa la relación de la producción existente previa a la Revolución de Octubre. Y bueno, esta propuesta, este concurso, constituye básicamente a la promoción y al individualismo. En la vida cotidiana se contrapone la colectivización de la vivienda y de la vida a las respuestas objetivas para atender las problemáticas de la vida cotidiana. En las ciudades se propone la construcción de un método objetivo que permite identificar las problemáticas concretas para una transformación socialista, y ante las soluciones abstractas se propone una relación indisociable entre la arquitectura y la técnica, donde los procesos racionalizadores propuestos de la ingeniería son centrales. Y es así como este concurso será una respuesta a la vida cotidiana como proyecto moderno, cuya base pues, es la vida colectiva. Y bueno, más adelante se presenta ya como manera de que todos estos proyectos tienen pues muchas similitudes, pues alternar quizá pues, lo que les voy a decir a continuación, que es abandonar el apartamento único, individual e independiente, abandonar el hotel, los cuarteles de albergue. Este es un objetivo que se ha fijado uno mismo. Otra es cambiar el contenido interno de las celdas, desarrollándola en 2 direcciones: ahorrar tamaño, las de material, y ahorrar mano de obra y tiempo dedicado a servir a uno mismo como inquilino de la celda. Bien, pues precisamente todos estos proyectos, y los que estamos por ver, coinciden de manera incluso científica en la búsqueda de la reivindicación de la vida pública, ¿no? Y de primar la vida pública por encima de la vida privatizada. Hablaban de una nueva forma de vida. Esta nueva forma de vida, según Pasternak, se refiere a que lo público no es lo ajeno, sino que lo público es propio para el sujeto y lo apropiado para el sujeto. Y sujeto a sujeto, lo público se va volviendo propio y lo apropiado para la comunidad. En otras palabras, lo que quiero decir es que lo del otro es mío y es de otro,
Y en ese intercambio dialógico de la vida cotidiana se van encontrando, ¿no? Y esa es la propuesta de los proyectos, que no se pusieron de acuerdo, no platicaron antes de, vamos a hacer vivienda colectiva y vamos a hacer todos una misma búsqueda, sino que tuvieron todos la misma búsqueda sin saber. En ese sentido, pues es una visión paradigmática del quehacer arquitectónico y urbano de eso que llamamos la otra modernidad. Entonces, ahora sí, hablamos mucho del contexto del concurso, y este es este es el primer proyecto que tenemos de los 8 que participaron del concurso. Esta es la vivienda comunal A de West-Ginsburg, y el objetivo principal era combinar las viviendas individuales con funciones y locales compartidos y socializados. Estos locales compartidos y socializados tenían que ver con las locales que tenían funciones semipúblicas. Entonces, las áreas, las sociales, la vivienda tradicional, como el comedor, una sala de estar, se convierten en espacios semipúblicos que se integran en las células, y otras que normalmente son públicas se llevan a un centro comunitario, ¿no? Y se conjuntan en un centro comunitario dentro del edificio, que pueden ser jardines de infancia, guarderías, lavanderías. El tipo, como lo vemos acá, se divide en 3 partes, y entonces resulta que en la planta baja del tipo es lo que Ginsburg llama la parte A. Entonces esta parte A es en la planta baja de la vivienda, que son los niveles, una habitación individual que podría alojar 2 o hasta 4 personas, y en la planta más o menos se explica. Y enseguida encontramos en la sección de B. Entonces B lo que hace es que se encuentra arriba de A, y es una habitación pequeña para 2 personas. Es privada, pero se conecta con A por la circulación vertical, que es esta que encontramos en esta parte. C se encuentra prácticamente al mismo nivel que B, que es está más grande, y podría formar parte de A, dada la configuración de doble altura que tiene la sección A, que está aquí abajo. También puede funcionar de manera independiente. Entonces, esta forma de realizar una vivienda está pensada para el crecimiento dinámico de la familia por las características individuales que puede tener cada sección de la célula o del apartamento, y que se puede combinar, ¿no? Entonces, pues realmente es extraño pensar en una vivienda que se puede compartimentar de acuerdo a cómo se vaya ocupando dentro de un edificio, ¿no? Muchas veces pensamos así, y lo vemos, sobre todo en nuestra construcción, que se agregan muros y se agregan nuevos niveles. En este caso, la vivienda ya está preparada y está pensada para que se pueda adicionar de esta manera o cambiar de acuerdo con los usos como se vayan necesitando. Esto es flexible, ¿no? Al mismo tiempo, los pasillos exteriores que conectan las viviendas se planean cada 2 niveles para conectar las viviendas con las áreas públicas generales. Así es que se desarrollan 6 niveles por edificio en total. Incluye 3 de doble altura, como se observa aquí, que es A, como se observa acá, como se observa acá. Y van intercalados, ¿no? Digamos que se van ensamblando los niveles. Esta solución, como digo, es bastante flexible, y así se configura en un edificio, ¿no? Como podemos ver, aquí parecieran 3 niveles, sin embargo, pues son los niveles de doble altura entre los que se van intercalando las tipologías B y C. Y en esta parte es donde se encuentran las áreas comunitarias como el comedor, la sala de lectura, un club, como lo comentaba Selene, y una sala de reuniones. En esta otra imagen que vemos acá, en esta planta baja, es donde encontramos las guarderías, ¿no? los jardines de infancia. ¿Por qué está configurado así? Bueno, pues porque era en esta idea de la nueva vida que pues, las mujeres también trabajaban, y entonces, pues a la hora de bajar de la vivienda, pasaban, dejaban al hijo o la hija y se iban a trabajar, ¿no? Entonces también tenía esa función y esa idea de que funcionara lo más eficientemente posible. La que sigue. El siguiente proyecto son
viviendas para trabajadores con familias reducidas de Georgi Lehman. Bueno, Georgi Lehman fue soviético urbanista y alemán, ¿no? Y bueno, básicamente el objetivo de esta propuesta pues se plantea que en cada cesta de vivienda viva una sola familia y bueno, cuenta de casi todos los servicios, ¿no? Tenemos agua fría, agua caliente, incluso también se habla de mobiliario y sillas plegables. Ya estamos hablando de que se busca desde entonces la flexibilidad y la versatilidad del espacio habitable, porque muchas veces no se tiene, o bueno, simplemente solo uno llega a dormir, ¿no? Los cuartos simplemente se utilizan para dormir ya. Y también entre todo el edificio pues contamos con servicios como guarderías y jardines, entre otras zonas, donde la vida pues ya prácticamente simplemente lo usan, pues solo llegan, duermen y tienen otras necesidades. Ya que también estamos hablando de que las mujeres pues trabajan, entonces tienen que ver otras posibilidades en las que poder avanzar. También el edificio cuenta con, las plantas bajas cuentan con locales y los edificios, bueno, ya aquí se plantean como planes maestros, ¿no? En grandes manzanas, y los edificios hay una comunicación que podemos ver con puentes de todos, donde los servicios de comida y los parques, todo se concentra ya en una quinta fachada que es la azotea, donde todo pues ahora sí que el mundo, el espacio común, pues lo podemos contemplar por arriba. El tercer proyecto, tal cual solo se llama Viviendas Nuevas, es de Villa Vladimiro, y este proyecto es muy interesante porque la propuesta es que son módulos de vivienda. Entonces esta propuesta modular de vivienda y distribución permite realizar configuraciones como se vaya deseando de acuerdo al sitio o de acuerdo a las necesidades de crecimiento o de acuerdo a cómo está el sitio de ¿no? Entonces, por ejemplo, de este lado derecho apreciamos una serie de propuestas de solución que incorporan los módulos pero que no son definitivas. Entonces eso también flexibiliza un montón las posibilidades de desarrollar viviendas, insisto, de acuerdo a cómo se vayan necesitando, ¿no? Asimismo, pues también se permite añadir usos públicos conforme se vaya ocupando, y esto pues también da una posibilidad de crecimiento o de cambio de vocación de la propia comunidad, ¿no? En este tipo de viviendas pues no hay un plan maestro como tal, por lo mismo, ¿no? Porque todos son módulos y entonces estos módulos pues van determinando la forma y el plan maestro, si lo pudiéramos llamar así. Así como en el primer proyecto, también en estas las viviendas se van colocando una ensamblada con la otra. Entonces esto permite una conexión en lo vertical para todos los edificios, para todos los departamentos, perdón. Y como también en la primera tipología, el apartamento consta de un local grande de 2 alturas. Ahí se ubica la cocina y el comedor y 2 dormitorios, ¿no? Y los dormitorios son los que se traslapan para conseguir este ensamble de edificio. Ahora bien, aquí queda un hueco en planta baja, ¿no? Una planta libre. Y entonces en esta planta, por la disposición de los departamentos, pues se van a colocar locales culturales y educativos. Siguiendo también esta idea modernista que conocemos, ¿no? De flexibilizar el uso de los edificios y de colocar lo que ahora llamamos usos mixtos en la planta baja del edificio. En ese sentido, pues también se promueve la convivencia y el cruce de circulaciones entre personas para que pues haya una cohesión comunitaria y que la gente prefiera estar afuera que estar adentro de la vivienda, ¿no? Eso es una constante de nuestro proyecto. Y bueno, el cuarto proyecto, es muy interesante y aquí recalcamos también el tema pues, que lo realizan 2 arquitectas,
Cristina Seba y Raisa Tolcha. Bueno, pues nos podemos dar cuenta de la magnitud que desde hace ya casi 100 años, pues las mujeres tenían un papel importante, ¿no?, dentro de la arquitectura y que, bueno, es muy interesante que ellas participan y como todos los demás, tanto las únicas que participan, que muestran sus propuestas y este proyecto es especialmente realizado para la zona del sur de la Unión de la República y bueno, consta de una planta baja con un albergue y con celdas individuales. La comunicación entre las celdas se logra mediante galerías. Y bueno, parte de aquí del espacio, pues podemos ver que tenemos el balcón que logra parte interior como a la altura de los espacios, esto como incrementando o abriendo el proyecto, pero que a la vez sigue manteniéndose pues en celdas. Y el plan alto de todo el conjunto se contemplan, aparte de las celdas de viviendas, pues lugares comunes, porque estamos hablando de la importancia del espacio común, de la colectivización. Tenemos guarderías, el club, comedores comunitarios y bueno, básicamente eso es lo que plantean las arquitectas. El siguiente proyecto son viviendas económicas para trabajadores, lo plantea Alexander Nikolsky. Bueno, este proyecto no llega a nivel de detalle de los demás, en el sentido que no se propone como tal, incluso no se llegan a rotular algunos locales en las plantas. Entonces, es más bien descriptivo del conjunto de las tipologías que tiene y es vago en las especificidades que presenta. Consta de 36 viviendas, cada bloque, cada edificio, y estas viviendas también dan dos niveles y el acceso se realizaba a través de los bloques de escaleras que se ven en esta parte, ¿no? Que son circulaciones verticales, están destacadas acá, y los accesos a las viviendas que se daban cada tercer nivel y por bloque de escaleras había acceso a 10 viviendas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nos otorga la cantidad de 36 departamentos por edificio y además de las escaleras en el núcleo central estaban la bañera y los closets, ¿no? Esto también podría sonar raro, ¿no? Porque los servicios de baños son compartidos y hoy en día podría ser insisto, extraño. Sin embargo, también esto formaba parte de las propuestas de colectivizar la vida y pues también de economizar los costos, porque recordemos que la URSS enfrentaba ciertas crisis. Infortunadamente la planta libre de esta tipología no se le otorga un específico tampoco. Hubiera sido quizá bueno ver cómo se podrían utilizar estas plantas bajas. Pero bueno, en el piso inferior de los departamentos estaba una estancia de altura y un dormitorio, y arriba estaba el comedor, la cocina y la sala de servicio. Esta es una interpretación, de nuevo, porque los planos no estaban rotulados, realmente son algo vagos, pero es más o menos como funcionaban estos edificios, y estos edificios estaban orientados norte-sur. La iluminación y ventilación pues se resuelve justamente de lado a lado, aunque probablemente no de la manera más eficiente, ¿no? Precisamente por esta forma de orientar. También es notable que en esta tipología las actividades comunes quedan un poco relegadas del programa arquitectónico, más las de ocio, ocio colectivo. Y entonces esto nos recuerda que es una solución arquitectónica más similar a lo tradicional, a lo que existía antes, que artesanal algo dentro del concurso, ¿no? Entonces se le llegó a calificar como eficiente o deficiente y que no permitía generar nuevas formas, nuevas costumbres como comunidad, ¿no? Nuevas formas de vida. Sin embargo, parece que la solución es interesante, que sí hay al menos un activo o un esfuerzo por colectivizar un poco la vida en condominio, digamos.
En el texto propuesto es el nuevo tipo de viviendas para trabajadores por Andrei All. Y bueno, esta propuesta, sus objetivos son la máxima colectivización de la vida y la máxima economía en la construcción. Y bueno, el principio de toda esta composición de la propuesta es que en los centros se tenga como todo el espacio común, ya sea clubes, ya sea guarderías, ya sea comedor. Y bueno, aquí en los esquemas podemos ver tres tipos de viviendas, ¿no? Y bueno, en el corte, en la sección, se puede ver que tenemos dobles alturas y pues, prácticamente un bloque es como la otra mitad del bloque de los recalles, donde por el centro tenemos los pasillos para poder acceder a las viviendas, ya sea que se acceda por arriba, hacia una habitación, o por abajo. El séptimo proyecto es de aplicación del Pasternak, que ya mencionamos algunas cosas, y pues Pasternak tenía esta idea de replantear la vivienda y el hogar para la construcción de la nueva forma de vida. En ese sentido, el hogar se revisa, se abstrae y se reconfigura. Entonces lleva este paradigma de la nueva vida del que ya hemos hablado como consecuencia lógica. Entonces, a través del diseño de Pasternak de este tipo de viviendas, se busca internalizar la vida pública y externalizar la privada de forma dialógica. Entonces, el proyecto que se propone contempla servicios públicos en planta baja, como ya hemos visto en varios de los demás proyectos, y presentaba viviendas para personas solteras en el primer nivel. Entonces, cada bloque, como lo observamos aquí en las plantas, contaba de 6 habitaciones individuales, con los servicios del baño compartido y obviamente la circulación es tanto la vertical como la horizontal, ¿no? Que hay una combinación de articulación, digamos que de forma distinta de los proyectos anteriores que o se vinculaban de manera horizontal o se vinculaban de manera vertical únicamente. La planta que tenemos del lado derecho son apartamentos de 3 recámaras con una sala de estar, una cocina y un baño independiente, ¿no? Y estos ya son un poco más mineras que un departamento convencional, sin embargo, con los usos públicos en planta baja, como ya lo hemos observado. Asimismo, todas las tiendas, todos los departamentos tienen un mobiliario estandarizado y esto se va conectando poco a poco con lo que hemos hablado de la estandarización y la simplificación que viene posteriormente, y esta ya es una primera búsqueda por estandarizar para maximizar la eficiencia del espacio y deshacerse de muebles considerados inadecuados por el propio proyectista. Aquí las camas, por ejemplo, son abatibles, entonces cuando no están para dormir, pues se abaten y el espacio queda libre en toda la vivienda. La cocina es un mueble compacto y modular que se puede cerrar o abrir de acuerdo a cómo se vaya necesitando, se va equipando, se pueden agregar componentes también. Y esto también es un diálogo constante con las cocinas que se estaban haciendo en Occidente. Entonces dicen, pues esto a lo mejor no sirve, ¿cómo lo podemos incorporar a la cocina modular? ¿No? El tema de la cocina es muy interesante y justamente se está viendo más a profundidad en el tema de la estandarización. Y esta estandarización es parte fundamental de los esfuerzos posteriores de civilización a nivel de la URSS, con los trabajos de Stockholm de 1969 en adelante, que ya había comentado excelente, ¿no? Entonces, este proyecto pues ya va más allá de solamente hacer como que trataron ponerle muebles, sino que ya considera los muebles dentro del diseño, ¿no? Entonces era algo que no era tan común, sobre todo para viviendas sociales o para trabajadores. Y el octavo proyecto, que es un nuevo tipo de viviendas para trabajadores de Iván Sokolev. Y más allá de solo hablar sobre celdas para familias, ya se trata más, o está enfocado más en la solución de una casa comuna tradicional. Pero también se da un gran enfoque a lo que es ya, pues hablando más de un barrio, ¿no? En general, todo el maestro ya habla de después una gran movilidad del espacio y de la zona, y esto aquí se plantea un cambio en el proyecto, en lo que, bueno, ahora sí que desde
a lo largo de todo el plan que se proyecta. Y pues vamos a tener también una gran variedad de celdas de viviendas, ya sea para 2 personas, 3, 4, 5, hasta 6 familias, bueno, 6 personas que conforman una familia. Pues hablamos también de diferentes necesidades, ya no solo estamos hablando de que está preocupado de crecimiento también de las familias para los trabajadores. Bien, de acuerdo también con Pasternak, entonces todos los proyectos que hemos visto, que están aquí englobados, pues se dividen en 3 enfoques fundamentales. Algunos, como ya más o menos se ha comentado, organizan las celdas a lo largo de una línea horizontal, utilizan corredores para comunicar las células, y eso lo ofrecemos en los proyectos de Ginsburg, de Sobolev, de Boron Sierra, y Polyak y de Andrei Paul. Otras lo que hacen es estructurar a lo largo, a lo vertical, y esto lo vemos en los ejemplos de Beckman, de Krasnilov y Nikol. Y el último es el que combina más soluciones, como ya había comentado, que es el de Pasternak, donde tanto la circulación vertical como la horizontal integran las distintas células de vivienda y así consiguen un funcionamiento del complejo, ¿no? De los complejos. Pues bueno, este trabajo de los 8 proyectos está conectado en un catálogo que hicimos, porque claro, se pierden un montón de detalles cuando se explica, y justo lo que nos llamaba a nosotros la atención cuando revisamos estos planos que aparecen, que hubo un trabajo a propósito del servicio social, hubo muchos compañeros y compañeras del servicio social que se dieron a la tarea de redibujar todos los planos, cortes y demás. Y nos preguntaban eso, así como de, pero es que no entiendo por qué entran por arriba en una vivienda, por qué no entran por abajo. Y lo que hay es una capacidad de abstracción, no solo de las múltiples posibilidades del espacio, y de entender que la arquitectura no es una planta, ¿no? Hay todo un análisis que ya ustedes verán en más detalle en el catálogo, que hay una preocupación por los recambios de aire, ¿no? Por cómo generar estos corredores, y el tema de la iluminación y la ventilación natural van a ser también una constante. Y sobre todo esta idea de colectivizar la vida, que entre otras cosas tenía que ver con cómo el tema de los cuidados debía salir de la casa, porque hay un eje transversal también de discusión, que es las mujeres a la vida pública y política, y además al trabajo, ¿no? Hay necesidad de que tampoco es solamente la democratización de la vida política, sino la democratización de la economía, que las mujeres tenían que aportar en los sistemas racionales también de la producción. Y por lo tanto, había que pensar en esta posibilidad de las cocinas. O sea, hay idea de celda de vivienda, hay idea de conjunto, hay idea de conjunto habitacional, y hay una idea también de ciudad. Entonces, lo que nosotros vemos en estas propuestas es esta mirada también multifactorial y multiescalar, dirían los geógrafos, ¿no? La multiescalaridad que aparece permanentemente discutiéndose con el tema del hábitat. Nosotros trajimos algunos catálogos que les vamos a donar, pero son algunos. Entonces, aquí se queda hasta la 6, ¿no? No sabemos de qué se los entregamos a la coordinadora de servicio social. Lo usamos por acá. Es ampliamente recomendable porque lo vamos a hacer nosotros. Pero bueno, sí les trajimos algunos. Estos trabajos, además, tenemos un poco platicar cómo surgió el tema del catálogo. Es un trabajo que perfeccionamos los profesores de la brigada hace 2 años. Entonces, por eso decimos que se conozca el trabajo, ¿no? O sea, que se conozca lo que hay atrás de estos proyectos, y que ojalá, porque algo que nosotros hemos hecho a lo largo de este tiempo es poder incorporar esto también en la docencia. O sea, porque de verdad que el tema del que hablaba ahora del borramiento de la memoria es brutal, brutal. Nosotros conocimos, bueno, yo leí paréntesis, pero leía a Fury hace un montón de tiempo, y me acuerdo que en este libro de la batalla de la metrópoli hablaba de algo que había pasado en la U, pero yo nunca más lo vi. Toda la carrera para mí fue, no existió, ¿no? Entonces queremos
para repensar estas cosas, y pues ahí dejamos el tema del catálogo. No son tantos, pero tampoco son tan poquitos, no somos tan tacaños. Entonces, pues ahí se los queremos compartir, y ojalá pues que represente para ustedes también, que les genere la duda. Nosotros pensamos que el conocimiento se construye a propósito de la duda. Ya para cerrar, justo consideramos que estas propuestas teórico-metodológicas pueden ser utilizadas en la actualidad, en nuestra actualidad, para plantear proyectos alternativos de construcción del hábito, ¿no? O sea, tenemos que plantear esta otra perspectiva, tenemos que respetar esta otra perspectiva ante el enfoque contemporáneo o moderno de construcción y de destrucción de un montón de cosas. Y entonces, los aportes, ¿no? Como estos bloques colectivos, como las nuevas formas de relación con el espacio urbano, ¿no? Que tenemos actualmente una relación tóxica, como dirían algunos, con nuestro espacio urbano con nosotros, ¿no? Y replantear esta dicotomía público-privado para poder transitar una dialéctica público-privado es bien importante, y esto viene planteado desde hace 100 años, ¿no? O sea, no son cosas nuevas, no se está descubriendo la panacea, ya se proponía hace 100 años, y justamente es sorprendente ver cómo al paso del tiempo pues esto se ha ido volando y lo hemos ido perdiendo, ¿no? Entonces ahora tenemos un montón de ejemplos de unas ciudades muy violentas, ciudades cada vez generan más desplazamientos y más despojo del territorio, ¿no? Nos encontramos en una constante disputa por el territorio cuando hay alternativas. Entonces, desde la educación, desde la enseñanza, desde el aprendizaje de la arquitectura, del urbanismo, de los estudios urbanos, de la estructura del paisaje, de la geografía del valle, de las ciencias territoriales, ¿no? ¿Cómo replantear retomando este tipo de experiencias, ¿no? Y estas otras maneras de hacer son aplicables, como decía, pues a otros campos de diseño y de la propia vida cotidiana, ¿no? Y al revisar el efecto de esta otra modernidad nos permite revisar nuestra propia modernidad, ¿no? Para plantear nuevas opciones, nuevas formas de vida que son necesarias, y sobre todo cómo planteamos una modernidad de contemporaneidad adecuada para la realidad latinoamericana, ¿no? O sea, cuáles son nuestras necesidades como país, como región, ¿no? Y cómo las atendemos. Porque pues, muchas veces servimos a un montón de cosas menos a las necesidades reales que tenemos, ¿no? Sostenemos que si se transforma la forma de enseñar y de habitar la vivienda, podemos transformar la vida, ¿no? Y esto es una responsabilidad de las y los profesionales de la arquitectura y del diseño, los diseños, respecto de las condiciones de vida en general, ¿no? Son exploraciones que tienen que ir refinando, pero que ya representan un paso adelante hacia una nueva relación y solución del problema de la vivienda, y esto no lo estoy diciendo yo, lo estaban diciendo hace 100 años también, ¿no? Estas son exploraciones que tienen que ir refinando, pero nos tenemos que dar la oportunidad de reflexionarlas, de refinarlas y de ponerlas en práctica. En fin, que también hablando de las condiciones de vivienda, pues en México cada vez tenemos un problema más complicado de vivienda, hay cada vez más inaccesibilidad de los precios inmobiliarios del suelo en general, genera desplazamientos, ¿no? Y bueno, tenemos una terrible situación con el suelo urbano que cada vez es más deteriorada, ¿no? Entonces, pues hay que rescatar el perfil social de las universidades públicas, ¿no? No se nos olvide de dónde salimos, a quién nos debemos, por qué tenemos todo lo que tenemos como universidad pública, y que no lo podemos pues echar nada más como el saco roto, porque no damos por sentado como universidad pública, ¿no? Tenemos los medios para formar, para comunicar lo que hacemos y para ponerlo en práctica en la realidad, ¿no? Y esto es tal cual una responsabilidad social. Con esto concluimos, agradecemos muchísimo su atención y pues ahí están los medios de contacto por si les interesa nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros colegas por esta elocuente, brillante investigación y por esta provocación que nos hacen en la Facultad de Arquitectura a que reflexionemos y pensemos qué es lo que estamos haciendo hoy en día respecto a
las condiciones en las que habitan los pueblos, la gente común, los trabajadores, que asciendan a 70 años de neoliberalismo, pues estamos viendo los resultados, los destrozos. Por esta elocuente, brillante investigación y por esta provocación que nos hacen en la Facultad de Arquitectura a que reflexionemos y pensemos qué es lo que estamos haciendo hoy en día respecto a las condiciones en las que habitan los pueblos, la gente común, los trabajadores, que asciendan a 70 años de neoliberalismo, pues estamos viendo los resultados, los destrozos, ¿no?, que hemos hecho nosotros. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Desde dónde lo vamos a abordar? ¿Nos vamos a cuestionar lo que hemos hecho o no?